Entonces veamos, jóvenes. El objetivo del día de hoy es desarrollar algunos ejercicios, obviamente, de dinámica, en este caso aplicando algunos ángulos. En- veamos. En la última clase estuvimos trabajando con algunos ejercicios de dinámica con respecto aplicado a la cinemática. Otros ejercicios vimos con lo importante que era el diagrama de fuerza y no recuerdo bien si hicimos este ejercicio eh, que voy a mostrar ahora. Si lo vimos me avisan, si no lo explico. ¿Ya? ¿Ese lo hicimos? ¿Lo hizo con usted o no? O no alcancé. Si no, lo explico de nuevo si es que lo vimos, si no, revuelvo a repetir. Lo Sí, realizamos. ¿me podría explicar, por favor? Sí, no hay problema. Ya, veamos, chicos. Por ejemplo, acá tenemos el ejercicio original, dice lo siguiente: dice, hay que determinar la fuerza que se aplica en este sistema, que son dos masas amarradas por una cuerda, donde se aplica una fuerza a la derecha, eh, donde me indican como datos, me indican el dato de la masa A, la masa B, el coeficiente de roce y la aceleración. ¿Ya? Entonces me está indicando muchos datos para el ejercicio porque me preguntan solamente la fuerza. Entonces concretamente la pregunta podría ser, ¿cuál es la fuerza aplicada que se necesita para que ambas masas que están acá en este caso se muevan con una aceleración de 3 metros por segundo, dado que el coeficiente de roce es 0,3 y dado que la masa es 12 y o la otra masa vale 15? Entonces, bajo esa premisa, yo tengo que tener en cuenta que el objeto se mueve a la derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente le aplico una fuerza a la derecha y por tal razón la masa A, la masa B se van a arrastrar para ese sector. Entonces, en este caso, dibujamos las fuerzas presentes en la masa A y en la masa B. Primero en la masa A, descubrimos cómo es horizontal, tenemos el peso que va directamente hacia abajo, la normal que va hacia arriba porque está en una superficie horizontal, la tensión, que hay una cuerda a la derecha de la masa A, y como yo pensé que el movimiento va a la derecha, anoté la fuerza de roce hacia la izquierda. Entonces anotamos ahí en este caso cada una de las fuerzas. En el caso de la masa B tenemos la normal que va hacia arriba, tenemos la fuerza aplicada que va a la derecha, tenemos el peso que va hacia abajo, pero tenemos dos fuerzas a la izquierda. Una es la fuerza de tensión, que es de la cuerda, y la otra es la fuerza de roce, que también va a la izquierda. Entonces, en este caso, como no puedo dibujar las dos flechas juntas, dibujo una un poquito más abajo, pero igual identifico que va a la izquierda. En este caso, las fuerzas de roce son distintas para cada uno. No, ya porque son dos masas distintas. A pesar que tienen el mismo coeficiente de roce, concretamente la fuerza de roce debe ser distinta. Entonces, en este caso, tenemos que dibujamos los dos ejes, pues dibujamos los de X y Y para ambos casos. Entonces, planteo la fórmula para X, planteo una fórmula para Y y veo el movimiento, en qué eje va a estar. En este caso, para mí el eje va a estar en el eje X para la masa A y en el eje X también para la masa B, porque va horizontalmente el movimiento y no va hacia arriba ni hacia abajo las masas. Entonces planteo la fórmula, todo lo que vaya a la derecha es positivo, todo lo que vaya a la izquierda para mí es negativo. Tensión menos fuerza de roce A va a ser igual a la masa A por aceleración. ¿Ya? Siempre que donde haya movimiento va a ser masa por aceleración. Luego, en el eje Y digo que va la normal hacia arriba, para mí es positivo lo que va hacia arriba, y para abajo es lo negativo, que sería el peso. Entonces normal menos el peso es igual a cero, porque no hay movimiento, por eso lo igual a cero. En el caso de la masa B, colocamos también la que va a la derecha, la fuerza, lo que va a la izquierda, la tensión la colocamos negativo, y la fuerza de roce B también la colocamos negativo. Tiene que ser igual a la masa B por la aceleración. Y en el eje Y
la normal de B va hacia arriba y el peso B va hacia abajo y colocamos los signos. Luego de hacer eso, nos percatamos lo siguiente, ¿ah? Que como la fórmula viene con fuerza de roce, necesito calcular el valor de las normales. Entonces, en la normal A y la normal B necesito calcular. ¿Cómo las calculamos? Si sé que la normal menos el peso vale cero, entonces me doy cuenta que la normal tiene que ser igual al peso. Porque para que sea cero la respuesta de una resta, tienen que tener los dos mismos valores numéricos. Por lo tanto, igual la normal es igual al peso. Como la normal no tiene una fórmula exacta, pero el peso sí siempre se puede calcular como masa por gravedad, calculo, calculo el peso. Entonces digo, el peso va a ser la masa, en este caso la masa A por la gravedad. Entonces digo 12, que es la masa A, por 9.81, que es la gravedad. 12 por 9.81 da un total de 117.72 newton, obviamente. Entonces la normal equivale a 117.72 newton para el caso A. Pero la masa B, veo también dónde saco la normal. Digo, la normal B menos el peso B es igual a 0. Por lo tanto, al igual que la anterior, la normal y el peso van a ser lo mismo. Por lo tanto, el peso yo lo calculo, que es masa B por la gravedad. La masa B equivale a 15 y la gravedad equivale a 9.81. Multiplicamos 15 por 9.81, da un total de 147.15. Entonces, tenemos dos fuerzas normales distintas para el caso A y el caso B. Ahora viene lo importante. Plantear las ecuaciones de movimiento que me van a ayudar a resolver el ejercicio. Entonces escribo la primera del eje X de la masa A y la primera del eje X de la masa B. Escribimos las dos fórmulas en conjunto. Y en este caso, cuando ya las tengo escritas acá en el sector, en este caso el sector derecho, me percato que no necesito multiplicar por menos 1. ¿Ya? ¿Por qué 1 multiplicada por menos 1? La idea de multiplicar por menos 1 es cuando quiero eliminar la tensión. ¿Por qué? La tensión tiene que tener signo igual, signo distinto, disculpen, pero el mismo valor. En este caso las T son iguales, numéricamente tienen el mismo valor, pero una es positiva y una es negativa, entonces ya viene listo ya los signos distintos, no necesito multiplicar por menos 1. Así que directamente sumo. Entonces como estoy sumando, una positiva con una negativa se van a anular. Y como se anulan, empiezo a anotar lo que sobró. Anoto menos fuerza de roce, menos, más la fuerza, menos la otra fuerza de roce, o sea, la fuerza de roce A negativa, más la fuerza, menos la fuerza de roce B, tiene que ser igual a la suma de la masa A por la aceleración, más la masa B por la aceleración. Voy a volver a expandir un poco más la fórmula y voy a calcular. La fuerza de roce, ¿cómo se calcula la fuerza de roce? La fuerza de roce se calcula como el coeficiente o la normal. Entonces la fuerza de roce A se calcula como coeficiente por la normal en A. La fuerza yo sé que es masa por aceleración, pero la dejo como fuerza nueva porque esa es la incógnita. La fuerza de roce B también es coeficiente por la normal B. Tiene que ser igual a masa por aceleración más masa B por aceleración. Nos digamos reemplazar. Coeficiente de roce vale 0,3, la normal A vale 117.72, la fuerza no la conozco, el coeficiente de roce equivale a 0,3, la normal B 147.15. La masa A vale 12, la aceleración vale 3, la masa B vale 15 y la aceleración vuelvo a repetir el 3. Entonces ahí hago el reemplazo. Y por cada uno de esos ejercicios voy calculando la solución. Entonces 0,3 por 117 da un total de 35.315. 0,3 por 147,15 da 44.145. 12 por 3, 36 y 15 por 3, 45. Y me percato que la única incógnita es la F. Entonces necesito despejar la F. Dejo la F sola y los números los agrupo en un sector. El 36 y el 45 no los cambié de posición, por eso los mantuve con el mismo signo. El 35 sí lo cambié de lugar. Estaba restando, ahora suma. Y el 44, que ahora también está restando, también va a sumar.
realizo la suma completa de todos esos números y me percato que la fórmula, en este caso la fuerza, da un total de 160.46 newton. O sea, aproximadamente 160 newton hay que aplicar para que la masa de 12 kilogramos y la masa de 15 kilogramos se muevan a 3 metros por segundo al cuadrado, siempre y cuando el coeficiente de roce sea de 0.3. O sea, si quiero que vayan más rápido, tengo que aplicar más fuerza y además si quiero em, que el coeficiente de roce sea mayor, obviamente igual hay que aplicar una fuerza un poco más grande para el ejercicio. Pero con esa fuerza de 160 newton yo puedo mover esas dos masas de 12 y 15 kilos. No sé si preguntas, chicos, dudas, consultas que tengan. Un par de minutos para que lo comen y de ahí vamos a hacer otro ejercicio de esta temática. Veamos, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio pequeño, pero que uno de repente se complica demasiado en este tipo de ejercicio. Como el siguiente. Vamos a borrar acá el problema. Y vamos a trabajar con lo siguiente. Tengo la siguiente figura, que la vamos a dibujar acá. Obviamente en un plano inclinado ahí. Una masa M y un ángulo. Entonces quiero determinar la aceleración. Sí, dos puntos. La masa equivale a 5 kilogramos y el ángulo S alfa en este caso equivale a 30 grados. Entonces simplemente hay un bloque que está en una superficie donde me indican la masa, me indican el ángulo y nada más que eso. Entonces en este ejercicio necesito saber cuál es la aceleración del sistema. Para ello dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Eh, Tenemos hacia abajo el peso, siempre va directamente hacia abajo, en este caso el peso. Y la normal va inclinada, acá. Y ahí tenemos la fuerza normal. ¿Por qué va inclinada? Porque la normal siempre genera un ángulo de 90 grados con la superficie. O sea, de aquí para allá hay 90 grados y ese acá hay 90 grados. O sea, de aquí para allá hay 90 y para acá también hay 90. ¿Ya? Así que ocurre eso. Y lo más probable es que como es una masa, es como un bloque nomás que está encima de una superficie, lo más probable es que el bloque se vaya hacia abajo, o sea que empiece a caer. Eso es lo que uno espera. Bajo ese ejercicio, entonces dibujamos las fuerzas, planteamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, uno, ¿qué es lo que debe hacer siempre, chicos? Cuando plantea
en un plano inclinado o cualquier plano, uno los plantea los ejes. Y los ejes siempre se plantean horizontalmente, o mejor dicho, paralelos a la superficie. O sea, en este caso, para mí el eje X está acá y obviamente el eje Y está ahí. De tal manera que cuando dibuje el diagrama de cuerpo libre, voy a tener la masa en un puntito, la normal va a estar pegada en el eje Y, pero el peso va a estar inclinado. Y como el peso va a estar inclinado, va a tener un, un peso en X y un peso en Y, porque está inclinado. Y acá viene lo importante, jóvenes. ¿Dónde viene el ángulo? Ese ángulo que si viene acá, en este lugar, lo dibujamos acá abajo. ¿Ya? Debido a que el ángulo que está en este lugar, en este sector, en ese sector, es ese ángulo. Pero yo di el otro, entonces por lo tanto tengo que dibujarlo en otro lugar. ¿Ya? Entonces tener bastante cuidado con ese aspecto del ángulo. También, si quiero saber cuánto vale ese ángulo, también lo puedo conocer. Porque, por ejemplo, si este ángulo vale 30, o sea, ese ángulo vale 30 grados, eh, o alfa vale 30 grados, yo también podría saber cuánto vale ese ángulo. Y ese ángulo vale 60, porque entre ambos tienen que sumar 90 grados. Eso es lo importante. Entonces, si conozco el de abajo, también conozco el de arriba. Y bajo esa consideración, voy a plantear mi ecuación. Entonces, digo, en el eje X, que es el movimiento, ¿qué fuerza está presente? Está presente en el eje X, está presente solamente el peso X. Entonces digo, el peso X tiene que ser igual a algo. En el eje Y están presentes la normal que va hacia arriba menos el peso Y. Y el peso X y el peso Y, y el peso Y están anotados. Y esa P no la anoto porque yo la saqué como componente, entonces no la necesito porque está inclinada. A mí solamente me sirve la que está en vertical y horizontal. Bajo ese movimiento, según el plano cartesiano, la masa m se mueve solamente en el eje X. Entonces, como se mueve en el eje X, va a ser igual a masa por aceleración. Y en el eje Y, como no se mueve, eso para mí va a ser cero. Y ahí tenemos listo la fórmula para hacer los cálculos. El problema es cómo calculo el P de X y cómo calculo el P de Y. Para eso yo tengo que decidir bien cuál es el ángulo que voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, si quiero trabajar con el ángulo de abajo, el de 30, yo realmente tengo esta figura. Tengo un triángulo. Ya, tengo un triángulo muy parecido al diagrama en este caso. Ahí, ahí. Este es el ángulo de 30. Acá tengo mi flecha que esta flecha equivale al P. Y acá arriba tengo las demás flechas que esta es el P de Y y es el P de X. Entonces alguien podría decir, ah, pero el P de X usted lo puede dibujar acá abajo. También. Sí, pues son iguales, no hay problema. Entonces, ese P de X que está ahí arriba, lo puedo dibujar acá abajo. Entonces armo un triangulito. Y este triángulo tiene un ángulo recto en este caso. Cuando genero ese triángulo que tiene un ángulo recto, se llama un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo tiene unos nombres en los lados. ¿Y cómo se llaman esos lados? En este caso, el lado que está opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa. Y los demás lados se llaman catetos. Cateto y cateto.
Pero, dependiendo del ángulo, un cateto tiene un apellido. Entonces, por ejemplo, si voy a rajar con el ángulo de 30, vuelvo a repetirle en este caso, que es el ángulo que está acá en este lugar, el cateto que está al frente se llama cateto opuesto. Y el que está al costado se llama cateto adyacente. Luego de haber hecho eso, voy a calcular cómo puedo saber el valor del cateto opuesto, cómo puedo saber el valor del cateto adyacente bajo esta simple regla matemática. El cateto opuesto siempre se puede calcular como el valor de la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. Y el adyacente, el valor de la hipotenusa, obviamente, por el seno. Por el coseno. Disculpa, aquí lo vamos a cambiar. Acá era seno, no coseno. Me había escrito mal. Por el seno del ángulo acá, el opuesto, disculpen. Y el coseno es el adyacente. Ahí sí. No había escrito al revés. Así que calculamos siempre las variables. Entonces, si alguien trabaja con el ángulo, en este caso el de 30, pero si alguno dijera, pucha, profe, no quiero trabajar con el ángulo de 30, quiero trabajar con el ángulo de arriba. Entonces, hago lo mismo de recién. Eh, Dibujo en este caso mi peso. Vemos el P de X. El P de Y que va hacia abajo lo puedo dibujar acá. Armo el ángulo recto. Y el ángulo acá que si acá abajo valía 30, acá vale 60. 60 grados. Entonces alguien va a decir, ya, si siguen llamándose iguales los nombres, sí. La P sigue siendo la hipotenusa, no cambia la hipotenusa. El X sigue siendo cateto, sí. La Y también sigue siendo cateto, sí. Pero cambia el apellido. En este caso, el que está al frente del ángulo 60 va a ser el opuesto. Y el que está al lado del ángulo 60 va a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, un eje X puede ser adyacente o puede ser opuesto. Y un eje Y también puede ser adyacente o puede ser opuesto dependiendo del ángulo que estoy trabajando. No el número del ángulo, sino me refiero a la ubicación del ángulo. Entonces, en base a eso, yo puedo obtener esas variables. Entonces, independientemente del ángulo que yo quiera trabajar, vamos a suponer que yo quiero trabajar con el de 30, yo puedo calcular las demás, el ejercicio. Entonces yo podría decir, voy a calcular cuánto vale P de X. Entonces, P de X va a ser igual. Obviamente con el ángulo de 30, ¿sí? Alfa vale 30. P de X. P de X era el opuesto. Entonces el opuesto va a ser lo que vale la hipotenusa. La hipotenusa es el peso multiplicado por, en este caso, el seno de 30 grados. ¿Cómo se calcula el peso? Masa por gravedad, por el seno de 30. Por lo tanto, el peso en X va a ser igual a la masa en este caso, que equivale a los 5 kilogramos, multiplicado por 9.81, multiplicado por el seno de 30. Y voy a tener obviamente el peso en X. Entonces lo calculo. Agarro mi calculadora. 5 por 9.81 por seno de 30. Y me da un total de 24.53. Entonces el peso en X equivale a 24.53. Newton, obviamente. Profe, porque había que multiplicar el 5 con el 9,81. Porque ya estamos hablando de pesos. Ya. ¿Ya? Entonces, porque hablamos de peso, hay que multiplicarlo por 9.81. También jóvenes, consideración importante. ¿Qué pasaría si le ocupaba el ángulo 60? El X es el adyacente, entonces yo debiese decir el peso por el coseno, en este caso por el coseno de 60. Entonces yo escribo
peso es masa por gravedad por el coseno de 60. Diría 5 por 9.81 por coseno de 60 y igual da 24.53. Ya tiene que dar la misma respuesta, por eso independientemente del valor del ángulo que yo trabaje, mientras entre los dos sumen 90, la respuesta me tiene que dar la misma para X y para Y. Lo que debo fijarme bien es que el X, el cateto opuesto, si es que está el ángulo que estoy trabajando está al frente de él. Si no está al frente, entonces es un cateto adyacente. Entonces ahí tengo que ver cuál de estas dos fórmulas en este caso puedo ocupar para hacer mi ejercicio. El eje Y no lo voy a calcular, no lo necesito. ¿Por qué no lo necesito? Porque yo lo calcularía solamente para determinar la normal. ¿Y para qué quiero saber la normal? Para calcular la fuerza de roce. Pero no tengo fuerza de roce, entonces no necesito calcular. Entonces voy al ejercicio. El ejercicio dice que realmente decía que P de X es igual a la masa por la aceleración, porque la pregunta es cuánto vale la aceleración. El P de X vale 24.53 que descubrí recién. La masa equivale a 5 kilogramos y la aceleración eso no lo sé. Entonces ese 5 que está multiplicando ahora va a dividir y me va a indicar la aceleración. Eso me indica que la aceleración es 24.53 dividido 5, eso es 4.91. O sea, ese bloque que está sin fricción, que está en un plano inclinado de 30 grados, va a bajar con una aceleración de 4.91 metros por segundo al cuadrado. Y ya tendría mi ejercicio listo y resuelto. Entonces vuelvo a repetir, chicos, puedo trabajar con el ángulo que a mí se me ocurra, no necesito trabajar con... pucha, ¿dónde ubico el ángulo de 30? Lo ubico en un lugar, pero si no me convence en el lugar donde está ubicado, puedo trabajar con el ángulo de arriba. No hay problema. Profe, Dígame, consulta, dígame. ¿por qué el resultado está al cuadrado? ¿Qué significa ahí el cuadrado? El metro por segundo al cuadrado es la unidad de medida. Recuerde que toda aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Ah, ya, profe. ¿Ok? Ya que estoy medio perdido con las clases, así que... Pero, Ah, gracias. no Hoy se me queda preocupe, no se claro. preocupe. Es la unidad de medida que da al cuadrado. No. Mientras el número lo dé al cuadrado, estamos perfectos.
Veamos, jóvenes. Entonces, en este ejercicio teníamos ya todo el peso, la masa y la aceleración bien calculado. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Entonces les vuelvo a repetir, puedo trabajar con el ángulo de la parte inferior o el ángulo de la parte superior. El resultado es el mismo. La única diferencia es que la variable coseno o la variable seno va cambiando dependiendo eh, cuál es el adyacente y cuál es en este caso el cateto opuesto. Bajo ese mismo ejercicio, vamos a agregarle algo al ejercicio. Tenemos la masa, tenemos el ángulo de, en este caso, inclinación. ¿Qué podríamos agregarle? Podríamos agregar que tenga un coeficiente de roce. Entonces, en este caso, al ejercicio le vamos a agregar que, y además de esto, existe un coeficiente de roce bastante pequeño de 0.2. Algo pequeño, 0.2. Entonces, si existe fuerza de roce, eso quiere decir que en mi ejercicio original, aparte de la normal, aparte del peso, hay una fuerza de roce. Y la fuerza de roce va contra el movimiento. Si yo creo que va bajando, mi fuerza de roce va al lado izquierdo. Ahí lo vamos a escribir al lado izquierdo. Por lo cual, yo dibujaría para acá la fuerza de roce. En mi diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, mis fórmulas cambiarían un poco, pero solamente cambiarían en el eje X, ya que en el eje Y no hay fuerza de roce, solamente en el eje X. Entonces acá sería peso X por la masa, pero ahora le vamos a agregar la fuerza de roce, entonces sería peso X menos la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración. Trabajamos con los mismos ángulos, todo lo mismo consideración. El peso X lo calculé, es 24.53, eso no lo voy a borrar porque sigue siendo igual, pero necesito calcular cuánto vale la fuerza de roce. Para eso voy a necesitar conocer cuánto vale el peso en Y. Entonces en este caso voy a borrar esta parte del ejercicio anterior, donde había dibujado el ángulo 60 porque no lo voy a ocupar para mi variable. Entonces voy a descubrir cuánto vale el peso en Y para descubrir mi fuerza normal. Ya que en este caso ocurre que la normal con el peso Y vale 0, por lo tanto la normal es lo mismo que el peso Y para mi ejercicio. Por lo tanto necesito saber cuánto vale el peso en Y. Entonces el peso en Y, ¿cuánto sería? Digo, el peso en Y va a equivaler igual a el peso por, obviamente, el coseno, en este caso, como estoy trabajando el de 30, con el coseno de 30. Si la X era el opuesto, que era el seno, el adyacente es la Y, que sería el coseno. Entonces, por lo tanto, yo diría, peso Y va a ser igual a masa por gravedad por coseno de 30. El peso Y va a ser la masa que equivale a los 5 kilogramos por los 9,81 por el coseno de 30. Lo calculo. 5 por 9.81 por coseno de 30 me va a indicar que un resultado que es 47.48. Entonces el peso en Y es igual a 47,48 newton. Ese es el peso realmente. Entonces la normal vale 47.48. Para mi ejercicio, vamos a borrar esta parte porque ya no me sirve, porque calculé recién la aceleración, pero sin roce, que era 4.91. Pero ¿qué pasaría si le agregamos el roce al ejercicio? Obviamente tiene que empezar a caer más lento. Entonces el resultado tiene que ser menor al 4.91. Entonces anotamos. En este caso, lo estamos escribiendo con negro, me había olvidado. El peso X menos la fuerza de roce tiene que ser igual a la masa por la aceleración. El peso X se equivale a 24.53. El coeficiente de roce se equivale a 0.2
y la normal equivale a 47,48. ¿Por qué algo mayor? Porque la normal es lo mismo que el peso en Y en este caso. Entonces es 47,48. Tiene que ser igual a la masa por la aceleración. En este caso la masa era los 5 kilogramos, la aceleración no la conozco. Eso es 24,53 menos la multiplicación de 47,48 por 0,2. Eso da un total de 9,50. 9,5. 9,50. 5A. 24,53 menos 9,5 o 9,50 da un total de 15,3. 15,03. 15,03 es igual a 5 por A. Despejamos en este caso el 5 que está multiplicando. Divide, por lo tanto, 15,03 partido por 5, ese es igual a A. Realizamos la división, eso da un total de 3,01. Concretamente, ahora la partícula, al aplicar una fuerza de roce, va a una aceleración de 3,01 metros por segundo al cuadrado. Concretamente va más lento que recién. Recién era como de 4. Acá casi una unidad menos aproximadamente una unidad menos de aceleración. Entonces, un objeto normalmente va a ir más lento cuando obviamente su masa puede ser mayor, o también si se mantiene la masa, cuando la fuerza de roce con la superficie es mayor en un ejercicio. Entonces, ahí tenemos un ejercicio concretamente eh, cuando hay un plano inclinado. No sé si hay preguntas, chicos, dudas hasta ahí. Profe, ¿en todos los ejercicios el roce se nos va a dar o no? En todos los ejercicios el roce se va a dar si es que existe. Ay, Si dice que no existe, ya, uno profe. no lo considera. Pero, por ejemplo, en un ejercicio uno podría preguntar, por ejemplo, en la guía también hay una pregunta en específico, donde les preguntan por el coeficiente de roce, por el valor del coeficiente de roce. Pero están todos los datos suficientes para poder calcularlo. O sea, si por ejemplo, si me preguntan el coeficiente de roce, la aceleración ya viene lista, viene como dato. O sea, en ningún ejercicio me podrían preguntar, por ejemplo, eh, calcula la aceleración y el coeficiente de roce. No, pues, si te preguntan el coeficiente de roce, te dan el dato de la aceleración. Si te preguntan por la aceleración, viene el dato del coeficiente de roce. ¿Ya? El cambio que se hace por pregunta. Siempre se entregan todos los datos de tal manera que por lo menos queden dos incógnitas importantes. ¿Ya?
Veamos, chicos, alguna consulta, alguna duda que tengan. No, profe, por mi parte no. Ya. Profe, Dígame. en estos casos de determinar la aceleración, ¿Sí? hay que siempre poner el eje X y el Y en base a la masa. Sí, en base a la masa. Siempre se coloca la masa al centro. Entonces, y el eje X y el eje Y uno lo empieza a dibujar en este caso en distintas direcciones, ¿no? Pero siempre la masa se Y coloca al medio. de ahí se arma el, Claro, de ahí se el arma el esquema. sistema. Ahora tengo que armar siempre el Ya. sistema. Entonces, veamos, jóvenes, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a borrar acá. Recuerda, está todo esto después que he grabado, porque después lo pueden revisar con más calma. Veamos el siguiente. Un ejercicio típico. Este lo encuentran en todos los libros de física. No lo voy a guardar, ¿ya? Que es el siguiente. Algunos le colocan un semáforo, otros le colocan un saco de cemento, algunos un bloque, pero el ejercicio siempre está en todos lados. Entonces, tengo un siguiente bloque eh, que está siendo levantado, por ejemplo, en este caso vamos a dibujarlo bien ahí. Me da como que puedo chocar la línea, no importa. Tenemos un bloque de cemento que está siendo, y vamos a colocar un punto que es donde se unen tres cuerdas. Que está siendo sujetado por tres cuerdas. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos una cuerda que se amarra acá del punto A, uno en el punto B y uno en el punto C. ¿Ya? Y tenemos tres cuerdas amarrando un bloque. Es como, por ejemplo, imaginemos una grúa o algo que está levantando algún objeto eh, en altura. ¿Ya? Entonces, en ese caso, eh, vamos a determinar el valor de las tensiones de la cuerda, de las tensiones de las cuerdas, si el sistema está en equilibrio. ¿Qué quiere decir que un sistema esté en equilibrio? El sistema en equilibrio quiere decir que... ¿Que el mismo peso en las dos cuerdas o no? No necesariamente. El sistema en equilibrio quiere decir que en este caso no hay movimiento. Como no hay movimiento, la aceleración vale cero. ¿Ya? Eso es un sistema en equilibrio. Siempre cuando hablemos de sistema en equilibrio, la aceleración vale cero. Entonces no es necesario que uno note, aceleración vale cero, no. Pues yo tengo que tener bastante claro que cuando hablemos de equilibrio, el sistema vale cero. Una cosa importante que usted igual dijo, que las dos cuerdas, o mejor dicho, las cuerdas hagan la misma fuerza, eso se haría siempre y cuando los ángulos fuesen iguales. Pero ¿qué pasaría si colocamos ángulos distintos? Por ejemplo, acá vamos a colocar un ángulo de 50 grados y acá vamos a colocar un ángulo de 40. Vamos a colocar dos ángulos distintos en esa cuerda. Puede ser que no necesariamente sumen 90, ¿eh? Podría haber colocado 70 y 60, podría colocar los ángulos que yo quería, pero coloqué 50 y 40, solamente para el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá concretamente, chicos? Cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, primero empieza a colocarle tensiones, colocar los nombres a las tensiones, en este caso a las fuerzas presentes. Por ejemplo, la masa 1, yo sé que va para abajo, ahí está el peso. No hay nada más porque el peso. Hacia arriba está la tensión, ¿cierto? Pero si me pongo en ese punto en específico, tengo una tensión para abajo, tengo una tensión para arriba y tengo una tensión para allá. Tengo varias tensiones. Entonces tengo, como hay varias tensiones, simplemente le empiezo a llamar, le empiezo a colocar nombres. Por ejemplo, esta va a ser la tensión en C, entonces también va a ser tensión en C, esa va a ser la tensión en A y esa va a ser la tensión en B. Entonces cuando haga el diagrama de cuerpo libre,
voy a hacer dos diagramas, uno para la masa y uno para el punto de unión. Entonces, el primer diagrama para la masa. Dibujo la masa y solamente digo, para arriba iba la tensión en C y para abajo va el peso. Por lo tanto, si debo crear alguna fórmula, yo diría, pucha, la tensión sería tensión en C positiva menos el peso tiene que ser igual a cero. O sea, mi pregunta, ¿sé cuánto vale la tensión en C? Sí, pues. La tensión en C es lo mismo que el peso. Que quiere decir que es lo mismo que es la masa por gravedad. En este caso, démosle un dato a la masa para que no quede suelto en este caso. Vamos a suponer que la masa son 1000 kilogramos. ¿Ya? Voy a considerar la masa 1000 kilogramos. Entonces, alguien va a decir, voy a considerar la tensión en C, pues la puedo tener al tiro. Tensión en C va a ser igual a los 1000 kilogramos por los 9.81. Entonces, la cuerda en tensión en C hace 981, si no me equivoco. Digo, 9810, no estaba colocando. Le estaba colocando menos newton. 9810 newton de fuerza. Y ya respondí una tensión, porque son 3 cuerdas y ya tengo lo que ejerce una cuerda. 9810 newton. Y ya lo calculé y listo. Me falta la tensión en A y la tensión en B. Entonces alguien diría, en el punto. Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Colocamos el punto. Hacia abajo va la tensión en C, que ya sé cuánto vale porque la calculé recién. Pero está la tensión en B, ahí, y está la tensión en A, que viene inclinado. Entonces, ¿qué pasa cuando viene inclinado, chicos? Tengo dos tensiones distintas. Tengo una Bx, llamémoslo, y una By. Y acá, en el caso de la A, también tenemos un AX y también tenemos una Y. Entonces vamos a dibujarlo bien en el ejercicio, un poco más grande porque se nota muy poco lo que hice ahí en el dibujo. Lo vamos a dibujar lo más grande posible mejor para que se note mejor el punto, ¿ya? Porque lamentablemente esas fuerzas están inclinadas. Entonces escribo el punto. Lo puedo repetir, el TC. La tensión en B. En este caso, la tensión en A. Entonces, como les decía, acá vamos a tener una Bx y hacia arriba una By. Me pareciera que fuera un negativo, pero no, ya es By, no, simple. Y en el segundo caso también tenemos una AX y una AY. Para que lo tengan en cuenta. ¿Y los ángulos que trabajamos? ¿Cuáles son esos ángulos? Los ángulos que vamos a calcular. El 50 grados también se repite acá abajo. Y el 40 grados se repite acá abajo también. ¿Ya? Entonces este es de 40 y este es de 50. Entonces yo lo voy a ubicar acá. Acá voy a ubicar los 50 grados. Y acá ubico el de 40. Por eso le digo que es un ejercicio que está en la mayoría de los libros. 50 grados y 40 grados. Entonces alguien va a decir, calculemos las variables. Entonces, en X, primero. En X va a ser
¿qué está en X? La tensión B en X está. Entonces la tensión B en X menos la tensión A en X. Una es positiva porque va a la derecha y la otra es negativa porque va a la izquierda. Tiene que ser igual ¿a cuánto? A 0. ¿Por qué a 0? Porque el sistema dijimos que estaba en equilibrio. Entonces como está en equilibrio no se mueve para ningún lado. Y. ¿Qué es lo que va hacia arriba? Hacia arriba va la tensión B en Y más la tensión A en Y menos lo que va hacia abajo en este caso, que es la tensión en C. Y tiene que ser igual a 0. Mi incógnita es el 0. Entonces, alguien me dice, pero ¿con qué ecuaciones voy a trabajar? ¿Con qué ecuaciones voy a hacer el sistema? Lo voy a hacer el sistema con esas dos, po. Porque no quedan más ecuaciones. Si ya tengo las dos ecuaciones, con esas dos voy a descubrir, porque la gran incógnita es saber cuánto vale la tensión en B y cuánto vale la tensión en A. Entonces vamos a ir reemplazando. Por ejemplo, la tensión B en X. Este ángulo, este lado, si voy a trabajar con el ángulo de 40, este lado se llama cateto adyacente. Y el adyacente siempre es con la variable coseno. Coseno del adyacente. Entonces voy a decir, la parte de X con el coseno. Acá el 50 grados también es adyacente. Por lo tanto también sería coseno. Entonces voy a escribir acá. Para la X va a escribir T, la tensión en B, por el coseno de 40, menos la tensión en A, por el seno de, disculpa, por el coseno de 50. Tiene que ser igual a 0. Si recién ocupé la variable coseno, ahora tengo que ocupar la variable seno. O sea, para el otro lado sería T, la tensión en B, por el seno de 40, más la tensión en A, por el seno de 50, menos la tensión en C. ¿Cuánto vale la tensión en C? 9810. 9810 tiene que ser igual a 0. Y ahí tengo mi sistema listo para resolver. Y ese es el elemento que voy a resolver. Si me complica un poco trabajar con coseno y con seno, los calculo. Entonces alguien puede decir, pucha, ¿qué pasa, profe, si lo calculo? Coseno de 40, ¿cuánto es coseno de 40? 0,77. Entonces 0,77. Entonces alguien puede decir, se puede escribir de dos maneras. Tensión en B por 0,77, porque eso es el coseno de 40 correctamente. O simplemente lo hago al revés. Escribo el número primero y después las letras. Alguien podría decir, eso es 0,77 coseno, disculpen, no es coseno. El coseno de 40 es 0,77, tensión en B. Menos el coseno de 50. Coseno de 50 es 0,64. O sea, 0,64 tensión en A. Equivale a 0. El seno de 40. Seno de 40 es 0,64. 0,64 tensión en B más seno de 50, que creo que ya sé dónde va, 0,77. 0,77 tensión en A menos los 9810 igual a 0. Y ahí tengo el sistema más ordenado posible y mucho más matemático como lo enseñan. Por ejemplo, en matemáticas nos enseñan X, Y, las dos incógnitas. En este caso, las incógnitas son tensión B, tensión A. Les puedo colocar los nombres que yo quiera. Y puedo elegir cualquier método para resolverlo. Método de reducción, sustitución, igualación.
En el caso si quiero utilizar el método de reducción, tengo que elegir cuál letra quiero eliminar. Y cuando elija la letra que quiero eliminar, tiene que cumplirse que tengan el mismo factor numérico, pero tengan signo distinto. Por ejemplo, acá, ¿qué me conviene eliminar? ¿Cuál me convendría eliminar? ¿La tensión A o la tensión B? Si quiero que sean el mismo valor numérico, pero que tengan signo distinto. ¿Cuál me daría menos trabajo hacer? Tensión La A, tensión A profe, o la ¿no? tensión B. La tensión A, claro, la tensión B sería un poco más porque tienen signos iguales, pero la tensión A tiene signos distintos. Entonces, ¿cómo lo haría este ejercicio propiamente tal? Lo puedo hacer de dos maneras. Alguien podría decir, voy a eliminar la tensión A. Como quiero eliminar la tensión A, voy a despejar. Entonces, eso 0,77 pasa para allá, en este caso, restando, el 0,64 pasa dividiendo, luego de haberlo despejado lo reemplazo en la de abajo y hago el ejercicio más grande, o simplemente hago este procedimiento. El procedimiento sería, voy a eliminar la tensión A, por lo tanto, como voy a eliminar la tensión A, voy a multiplicar arriba y voy a multiplicar abajo. Y arriba voy a multiplicar por el 0,77, que está acá abajo, que acompañaba a la tensión A, y abajo voy a multiplicar por el 0,64, que acompañaba a la tensión A que estaba arriba. ¿Para qué? Porque cuando yo multiplique 0,64 por 0,77 y multiplique 0,77 por 0,64 me dé el mismo valor. Para eso uno lo multiplica. Entonces en este caso multiplico 0,77 por 0,77, da un total de 0,59. Entonces al multiplicar 0,59 tensión B menos 0,64 por 0,77, eso da 0,49. Estoy trabajando con dos decimales nuevas, da lo mismo, si trabajo con 3 o 4 sería más exacto el ejercicio, pero en este caso no me quiero complicar. 0 por 0,77, 0. Después hago lo mismo con el 0,64. 0,64 por 0,64, 0,41. Aproximado, vuelvo a repetir, estoy aproximando. Tensión B más, acá tiene que ocurrir la magia del ejercicio, 0,49. Tensión A menos 9.810 por 0,64, 6.278,4. Igual a 0, porque 0 por 64, 0. Llegué a esa parte, chicos. Me percato que cuando llego a esa parte, tiene que cumplirse eso. Negativo y positivo son iguales, se elimina. Y ahora esas dos tensiones yo las puedo sumar. Así que se las puedo sumar. Las vamos a sumar. Vamos a esperar que le falta copiar el ejercicio, porque todavía simplemente falta calcular la tensión en B. Entonces sumamos 0,49 más 0,59 más 0,41. Entonces 0,59 más 0,41 en tensión B. Eso da un total que vale 1. 0,59 más 0,41 vale 1. Entonces va a ser 1 tensión B. Voy a continuar acá al costado, ¿ya? Para que estos ejercicios son lo más largo que hay en este caso. 1 tensión B. El menos 6.278 no lo puedo sumar con nada, por lo tanto se mantiene con menos 6.278, más 4. Va a ser igual a 0 más 0, sería 0. Si hay un 1 delante, se puede borrar, tensión B, y ese menos 6.000 pasa hacia el otro lado,
sumando. O sea, la tensión en B, en el punto B, es igual a 6.278. O sea, se aplican 6.000 newton la cuerda B, la cuerda que va hacia el punto B, para soportar esa masa que es de 1.000 kilogramos. Entonces, la masa C aplica una fuerza de 9.800, la tensión B, disculpen, aplica una fuerza de 6.278, y por último nos falta saber cuánto es la tensión en A. Y para eso yo elijo cualquiera de las dos fórmulas que haya elegido recién. Pues puedo elegir la primera o la segunda, de las que están acá. Cualquiera de las dos elijo para que me resuelva el ejercicio. O puedo elegir cualquiera de acá abajo. Entonces veo, si ya conozco la B, me falta saber la A. Lo descubro con la primera, más fácil. Entonces digo, 0,77 por, obviamente, 0.77 por 6.278, que eso vale B, y lo divido por 0,64, eso me da 7.500 newton, aproximadamente. O sea, la tensión en A se produce en 7.500 newton, que es la fuerza que se está aplicando, en este caso, para soportar la masa. Entonces alguien podría decir, pero profe, ¿cómo es posible que aquí, ya por ejemplo, ya soporta los 9.000 newton, 9.000, casi 10.000 newton, pero una cuerda hace 6.000 y la otra hace 7.000? Pues 6.000 más 7.000 son 14.000. Entonces, en este caso, la fuerza, que como son vectores, no es tan simple como llegar y sumar, entre las dos me tiene que dar 10.000. No. Esta da 6.000, esta da 7.000, da 14.000, pero me están soportando un objeto que pesa 10.000 newton. El problema es que como están inclinados, tienen que hacer mucho más esfuerzo que como si estuvieran recto. Como si estuvieran recto, obviamente es mucho más sencillo sujetar algo. Pero si vienen inclinados, obviamente la fuerza que ejercen es mucho mayor. Entonces, yo al reemplazar, vuelvo a repetir, la tensión en B en cualquiera de las ecuaciones, de la primera, la segunda, la que encuentre la más cómoda, voy a descubrir que la tensión en A es concretamente 7.553,7 newton. Al reemplazar la tensión B en cualquiera de los valores. Entonces ya tengo las tres tensiones, sé cuánto es el esfuerzo que hace cada una de las cuerdas para sujetar un objeto de 1.000 kilogramos, o sea, de 1 tonelada. Y vuelvo a repetirles, chicos, no necesariamente tiene que ocurrir, voy a sumar las tensiones, entonces me tiene que dar tensión A más la tensión B, tiene que ser igual a la C. No, no es tan simple como eso. Para eso uno hace los sistemas de ecuación en este caso. Preguntas, jóvenes, dudas que tengan, interrogantes. Entonces, vuelvo a repetir, chicos, todo Me lo que perdí un poco, profe. Dígame. Me perdí un poco cuando empezó a hablar de la tensión A. Ya, la tensión A. En la tensión en A, yo la calculé más que nada reemplazando el resultado de la tensión B que ya conozco en cualquier ecuación que encuentre donde esté la tensión A. Por ejemplo, yo podría decir, la tensión A en el eje X estaba ahí, pero estaba amarrada con la tensión en, X, en B. Po. Entonces, voy a descubrirla de ahí. Entonces, pero ya conozco la tensión en B. Entonces, busco la primera ecuación, digo, la tensión B por el coseno de 40 menos la tensión A por el coseno de 50. ¿Cuánto sería? La tensión B ya la conozco, 6.278,4. Lo multiplico por el coseno de 40 y lo divido por el coseno de 50. Y voy a descubrir el valor. O también lo puedo descubrir con la segunda. Tensión B por seno de 40 más tensión A por seno de 50 menos 9.810. Conozco la tensión B, conozco el 9.810, pero me falta la tensión A. Entonces hago los cálculos y lo voy a descubrir. Entonces, siempre lo puedo hacer de esa manera. O simplemente podría hacerlo más abajo. Podría decir, sé que 0,77 por la tensión B menos 0,64 por la tensión A igual vale 0. Entonces yo podría decir 0,77 por la tensión en B, que es 6.278,4, dividido 0,64, me va a dar la tensión en A. También lo puedo calcular. O, lo puedo hacer con el de abajo. 0,64, tensión B, más 0,77, tensión en A, menos 9.810.
El 0,64 lo multiplico por la tensión, en este caso en B, que ya la conozco, lo resto con el 9810 y lo divido con el 0,77. Me va a dar la tensión en A. Acá, chicos, cuando son números demasiado grandes, que me equivoque en 100, ya está correcto igual. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, yo calculé la tensión en A y la tensión A me dio 7400 y algo. Igual está dentro del rango de tolerancia. Porque recuerden, las tolerancias de errores son porcentuales. No quiere decir, me voy a equivocar en uno, me voy a equivocar en dos. No, son porcentuales. Es más o menos un 1% yo que me puedo equivocar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a una prueba, para que lo tengan en cuenta. La solución son 7500 y a mí me dio 7450 o 7420. El sistema me lo va a cobrar bueno, está correcto, porque está dentro del rango de tolerancia. Pero vamos a suponer que estoy calculando la aceleración y el ejercicio era 5 y yo coloqué 4,5. El sistema me lo va a cobrar malo. ¿Por qué? Yo debería haberme equivocado en decimales en este caso, porque el número es más pequeño. En este caso, cuando son números más grandes, cuando los resultados son más grandes, yo me puedo equivocar en este caso, en unidades, en decenas o en centenas. Me podría no equivocar, podríamos decir, cuando aproximo mucho el valor, me podría alejar algo en este caso, del resultado. O sea, para que los que tengan así como ese miedo, que dicen, pero si yo hago el ejercicio bien, quizá me lo cobre malo porque no aproximé o aproximé demasiado. Todo está pensado en ese caso, ¿ya? Siempre hay un rango de tolerancia. Pero vuelvo a repetirles, chicos, si me equivoco, si son números muy grandes, el error más grande obviamente me puedo equivocar. Tengo más opciones de más amplitud de error, tanto hacia arriba o hacia abajo del valor real. Pero cuando el valor es bastante más pequeño, tengo menos espacio de rango de equivocar. Preguntas, chicos, dudas que tengan, consulta. Recomendaciones, jóvenes, recomendaciones. Si yo quisiera despejar la tensión en A en este caso, ojalá ocuparla de arriba con el coseno y con el seno, ¿ya? Porque cuando uno calcula el coseno de un número o el seno de un número, eh, aproxima los valores, ¿ya? Entonces, para evitar eso, mejor ocupemos la variable coseno y la variable seno para despejar. Y con eso vamos Profe, al día de hoy. Dígame, no me dio el resultado. ¿cuánto le dio? 7482,3. Muy bien, como eso le decía. Por eso decía, que si yo lo hago con el de arriba, quizá me da 7400. Y está bien, el resultado está correcto. 7483. Y aquí dice 7553, ¿cierto? Eso es un error de un 1%, estimado. Está correcto. Ejemplo, si yo colocara este ejercicio en la prueba y yo coloco que la solución son 7553 y usted coloca 7483, el sistema se lo va a considerar bueno. ¿Por qué me dio un poco más? Porque yo quizá aproximé más los valores. Y usted en este caso no aproximó, simplemente trabajó con los seno y el coseno. ¿Le queda claro ahora sí? Ahora sí, profe. Ok, entonces, tener bastante. Lo importante, chicos, es que hagan bien los ejercicios. Acá lo que interesa, más allá que lleguen a la respuesta final, hacer todo el proceso correcto. Cuando hagan los ejercicios, ustedes traten de igual de pensar, puede ser posible que me dé esta fuerza, puede ser que posible que me dé esta aceleración, puede ser que es posible que me dé esta masa o este coeficiente de roce. Entonces, ahí eso tienen que plantearlo. Por ejemplo, de todos los ejercicios que he hecho, del ejercicio 1, el ejercicio último que he hecho hasta el día de hoy, todos los resultados me han dado positivos, ningún resultado me ha dado negativo. A pesar que yo diga, la tensión para allá va a ser negativa, la tensión para acá va a ser positivo, el peso para acá va a ser negativo, siempre el resultado me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque como yo planteé el movimiento y yo creo hacia dónde va el movimiento, hacia dónde va el sistema, eh, para mí obviamente los números van a cuadrar, van a dar positivo. Si vuelvo a repetirles, chicos, si yo creo que el movimiento va a un cierto lado, hago los cálculos, pero me dan resultados negativos, el movimiento no iba para donde yo creía.
como por ejemplo, vamos a hacer algo pequeño ahí. Por ejemplo, yo coloco ahí, vamos, una tontera, cosa que no creo que coloque en la prueba, pero vamos a coloco ahí un plano inclinado, coloco una masa que va a la izquierda y otra masa que va a la derecha. Entonces, uno bien cabrón acá el ejercicio, uno coloca, no sé, 9 kilogramos y acá lo coloca con 8 kilogramos. Pero acá esto lo coloco con un ángulo de 20 grados y esto lo coloco con una inclinación de 70. Bien malo para el ejercicio. Entonces uno diría, ¿hacia dónde va el ejercicio? ¿Hacia dónde se va la masa? ¿Al de los 9 el del 8? Uno diría, si me guío según los pesos, el de 9 se lo va a llevar, porque es más pesado. Pero según la inclinación, uno está más inclinado que el otro. El de 8 está más inclinado, entonces el de 8 va a agarrar más peso que el de 9. Entonces uno ve, lo voy a hacer para el de 8. Y después me doy cuenta que no va para el de 8, que me dio negativa la solución, que la aceleración me dio negativa. Entonces ya para el de 9. Vuelvo a hacer todo el ejercicio no para el de 9 y ahí me dio el ejercicio, puede haber sido. O al revés, lo hice para el de 9, me dio negativo y lo tengo que hacer para el del 8 porque ahí va el movimiento. Entonces, eso es lo que cuesta de repente en este tipo de ejercicio. Entonces, la idea más que nada de esta unidad es que practiquemos o practiquen ejercicios como los que hemos visto anteriormente, que muchos están en la guía. En la prueba solamente voy a colocar dos masas y con suerte un plano inclinado nomás para que calculen este elemento. Y les vuelvo a repetir, este tipo de ejercicio va muy de la mano con respecto a las preguntas 1, 2, 3. Por ejemplo, si esto fuera un problema, este problema se va a repetir 3 veces, porque tendría que calcular 3 tensiones. Tensión en C, la tensión en B, la tensión en A. Tendría que calcularlo 3 veces, pero lo hago una sola vez y después cuando vaya al siguiente ejercicio o al siguiente problema simplemente anoto, porque ya calculé todo. Lo mismo que lo anterior. Calculé la aceleración, pero también le pregunto la tensión. Anoto la aceleración en la primera pregunta, voy a la siguiente hoja, en este caso, a la siguiente página, y me pregunta la tensión. Pero la tensión ya la había calculado, entonces la anoto. Voy a la siguiente página, me están preguntando quizá la fuerza roce. La fuerza roce también la calculé en el ejercicio, también la anoto. Entonces, cuando usted revise, y por ejemplo dice sacó un 80% de la prueba, puede ser que se haya equivocado en los resultados nomás finales, pero los resultados entre medio sí los tenía buenos. Entonces, obviamente, se va premiando por el ejercicio completo, a pesar que igual se pide la solución final, porque las preguntas se van, entre comillas, desmembradas en un ejercicio, están separadas. Entonces, eso más o menos trata. Recuerda, la próxima semana, en la semana sincrónica, la idea es que trabajen en la guía. Voy a subirle un video con un par de ejercicios más eh, con respecto a este mismo tema de dinámica, obviamente. La clase del próximo miércoles de la siguiente de la semana, después de la semana sincrónica, vamos a hacer ejercicios de repaso. Ojalá que a ustedes me digan, ¿sabe, profe? Quiero hacer el ejercicio 15 de la guía. Y lo hacemos el ejercicio 15 de la guía, no tengo problema. Si no, yo hago un par de ejercicios para enfocar. Y después, el día 30 de octubre, sería la evaluación. ¿Ya? Entonces, la idea es que vayan estudiando, que vayan repasando, que vayan haciendo ejercicios, que vayan viendo los videos y que vean, obviamente, el video de la clase asincrónica. Y con eso vamos quedando el día de hoy, jóvenes. Vamos a tener la grabación, porque ya estamos en la hora ya.